Si hay algo que existe en todas las culturas, fuera cual fuera la cocina, y que sirve para acompañar cualquier tipo de plato, estamos hablando del pan. En la cocina india, el pan sigue siendo un elemento fundamental, como en cualquier otra gastronomía. Nosotros lo que vamos a ver es básicamente el chapati, mientras que el rosti refiere a cualquier pan sin levadura plano. El chapati, pan plano, es un roti hecho de harina de trigo integral y horneado en una taba o sartén plano. También se pueden hacer al horno, pero tradicionalmente se hacen sobre una plancha de hierro. El chapati es un pan plano sin levadura que se cree que se originó en la India, aunque según algunas teorías se originó en África del Este. Naam es una palabra que significa pan, pero lo curioso que es en el idioma persa. En cuanto a su origen, se dice que es resultado de una experiencia después de la llegada de la levadura a Egipto, pero otra teoría dice que fue inventado por los mogoles y los persas alrededor del año 1520. Vamos a comenzar con la receta de este chapati, un pan muy simple, muy sencillo de hacer y muy rápido. Para preparar este pan indio chapati vamos a precisar 200 gramos de harina integral, 50 gramos de harina 4 ceros, 120 centímetros cúbicos de agua tibia, 2 cucharadas de manteca clarificada y una pizca de sal. Tradicionalmente se hace con una harina que se llama harina para chapati, que es similar a una harina integral y por eso nosotros utilizamos esta harina integral. La colocamos en un bol. Agregamos la harina. Vamos a agregar ahora las cucharadas de manteca clarificada, 2 cucharadas, nada complicado, es un pan muy simple de hacer. Agregamos un poco de sal y vamos a ir agregando el agua tibia de a poco. Mezclamos bien, dejamos que absorba toda el agua. Estos panes son ideales para comerlos, para acompañar cualquier tipo de comida, o también se pueden utilizar para hacer tipo fajitas. Si quieren hacer tipo fajitas, son muy buenos también. El que le pongamos harina de todo uso hace que sea un poquito más flexible y no sea tan seco. Una vez que incorporó toda el agua, lo vamos a dejar reposar unos 10 minutos y ahora sí lo vamos a amasar con la mano. Vamos a sobarlo un poquito. Hay que dejarla siempre reposar un poquito. Este tipo de pan no lleva levadura, como digo en la introducción, por lo que hay que dejarlo descansar un poco. Ahora con la mano simplemente lo vamos a ir sobando un poco para que nos queden los panes lo más liso posible. Es un pan muy simple, muy fácil de hacer, se pueden hacer y frizar, lo pueden tener guardado. No aconsejo hacer mucha cantidad si lo van a consumir, porque a los 2-3 días ya empieza como a secarse. Así que bueno, lo ideal es eso, si lo van a guardar lo tienen que frizar. Una vez amasado, dejamos descansar unos 20 minutos. Podemos directamente o cortarlo al medio
y hacer 4 panes grandes. Si tienen una sartén grande o un disco grande, podemos dividir en 4 el bollo y hacer 4 panes bien grandes. Y si no, lo trozamos de la misma manera. Son las dos formas en que lo podemos hacer. Podemos sacar porciones y pesarlo que sean de 45 gramos. 40, 45 gramos. Depende siempre del tamaño que cada uno quiera los panes. Ven que quedó bastante elástica la masa, pero tiene que tener un grado de humedad. No tiene que ser muy seca. Si ustedes ven que les quedó muy seca, le pueden agregar un poquito más de agua cuando lo están amasando, pero tiene que ser lo más elástica posible, porque si no van a ser unos panes demasiado secos. Repetimos lo mismo con todo el resto de la masa. Armamos estos bollitos, al igual que hacemos con los panes, cuando hacemos los panes árabes, se hace de una forma muy similar. Ahora lo que nos queda es estirarlos. Chapati es el pan más común y más tradicional que hay. Después está el naan, que también se puede hacer, pero es un pan que se hace en base a que se hace la masa frita. Por eso es distinto a este tipo de pan que es el chapati. Y es lo más práctico que uno tiene para hacer. Agregamos un poquito también siempre estiramos con el mismo tipo de harina, así que usamos harina integral y lo estiramos como estiramos habitualmente los panes árabes, que es a 1/4 de vuelta. ¿Qué quiere decir esto? Lo estiro de 11-12 centímetros, lo giro 1/4 de vuelta y vuelvo a estirar con el palo para que vaya tomando esa forma redondeada que quiero que tenga el pan. Entonces giro 1/4 de vuelta y estiro. Giro 1/4 de vuelta y lo estiro. Y así más o menos tiene que quedar de unos 2-3 milímetros de espesor, no más grueso que eso. Ahí ya prácticamente lo tenemos. Y hacemos lo mismo con todo el resto de los bollitos de pan. Mientras tanto calentamos una plancha. La plancha puede ser de hierro o esta marca que es conocida, que es una plancha gruesa. La calentamos o calentamos un sartén como hice yo acá. Y una vez que está bien caliente colocamos el pan 2 minutitos. Lo damos vueltas cuando ya hicieron esos hojuelos o esos circulitos color marroncito que ya como que tostó. Hacemos lo mismo, podemos taparlo si queremos. Y cada tanto lo damos vuelta para que se dore de ambas partes. Y ya tenemos estos maravillosos chapati. Simple, fácil, nada complicado de hacer. Recuerden, todo lo que se enseña no es solo para la cocina india. Lo pueden aprovechar para todo tipo de cocina que ustedes quieran. Es un pan que es mucho más saludable que los panes que tienen levadura. Y esta harina no es tan refinada y al ser una harina integral, lo bueno que tiene que la fibra que contiene es buena para la digestión.